Vale, bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en la reunión de En qué mundo vivimos. Hoy vamos a trabajar el libro de David Graeber, Trabajos de mierda, que es este libro que tenemos aquí. Eh, y como siempre están con nosotros Pancho Córdoba desde Chile y Argentina, a mitad de camino entre los dos, que es magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educativa y diplomado en Filosofía, Sociedad y Cultura. Andrés Vélez Quintero, desde Colombia, que es doctor en Sociología y profesor en la Universidad del Valle. Luis Escobar, desde Argentina, que es doctor en Estudios Sociales en América Latina. Y yo, que soy Alberto Ribes, que soy doctor en Sociología y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, el libro que tenemos hoy es un libro que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy provocativo, muy original la propuesta, quizá un poco se extiende demasiado, para las ideas ya quedaban claras, ¿no? Igual así como a bote pronto, primeras impresiones ya quedaban claras y a lo mejor lo alarga un poco demasiado, ¿no? El libro nace de un artículo que publica, que es una idea muy original y muy creativa y en la que ahora profundizaremos un poquito y que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y bueno, para empezar, pues os dejo voz, que digáis lo que os parezca a cada uno. Que parta quien propuso el libro, que se haga cargo. Bueno, Fue de eso, bien. Pues nada, mi arranco, sigo. dale. No, mi observación, así comparto un poco lo que acaba de decir Alberto. Es un libro muy interesante, muy provocador, muy llamativo, muy generador de ideas para ir observando. Me gustó mucho, digamos, obviamente, el enfoque del autor, su enfoque de presentarnos las ideas, que si bien se vuelve en ocasiones repetitivo y a veces largo, pero bueno, digamos que una estrategia, podría ser así, asumir de esa manera para desarrollar lo mejor posible sus ideas, dado el enfoque que le da, que luego pues, me gustaría charlar sobre eso, digamos, la manera de escritura y este enfoque de presentar las ideas muy cualitativo, muy digamos, reflexivo. Entonces, por ahora, ese sería como mi primer comentario. Sí, bueno, coincidente con Andrés y la presentación de Alberto también, ¿no? Un trabajo que es muy estimulante, ¿no? Que efectivamente no lo había leído con anterioridad y me sorprendió, digamos, las propuestas, me gustó la propuesta. Un trabajo también que es portador bien de un campo disciplinar, ¿no? La forma, sobre todo, de trabajo cualitativo, como decía Andrés, que hace muy singular. Y también, digamos, coincido en esto de que por momentos se vuelve demasiado largo o denso por reiteraciones quizás, pero no por eso, digamos, pierde interés y fluidez, digamos, los diferentes aspectos que va planteando, digamos, para reforzar y mirarlo desde distintos lados a esta idea de qué son los trabajos de mierda, ¿no? Bien, yo no estoy de acuerdo con ustedes. O sea, el libro sí es enfático, podría colocar eso, ¿no? Tiende a, no sé si pecar, pero me da la impresión que el autor, Don David, hace el mayor esfuerzo de poder explicarse lo mejor posible. Y creo que en eso tiende a caer en esa redundancia de, o no redundancia, pero hacer bastantes ejemplos. Pero me da la impresión de que los textos de carácter antropológico tienen bastante de eso. No los he leído tanto, yo soy el más neófito acá del grupo, pero las pocas veces que me ha tocado o leer algunos, hay mucha entrevista, mucha como eso, ¿no? Como darle ese sustento, esa base. Y a mí me gustaron cada uno de los ejemplos. No, eso quería decir que difería porque no sentí que ninguno sobraba,
porque después le fueron permitiendo de alguna forma, al menos en mi caso, poder comprender un poquito más, con más claridad hacia dónde iba, porque él reconoce en su libro de que se basa en la subjetividad de las personas, ¿no? De las entrevistas. Que no hay una manera, entonces todo su sustento está en esas entrevistas, por ende, la única manera que tenía como darle cuerpo de base era colocando un montón bueno, otra vez dicho, de las voces de la gente, ¿no? Así que a mí la verdad que no me pareció tedioso ni largo, lo justifiqué por ahí, esto de que tuviera como cierta redundancia, volviera de alguna manera a explicar una o dos veces las cosas, y me pareció un libro fabuloso. Especialmente por lo que me provocó. Me hizo reflexionar mucho, porque pocas veces se encuentran críticas tan actuales, o soy yo el que no las he leído también, sobre el trabajo, el capitalismo, el sentido de la vida, el sentido del trabajo, de que tener ciertos fundamentos de que la gente si la dejan libre no va a trabajar, y había un montón de cosas ahí que me ha tocado a mí en las discusiones políticas tradicionales, de decir, acá hay algo que me va a permitir al menos a mí tener una base de discusión distinta a las impresiones propias que uno tiene, ¿no? Así que eso, a mí me gustó el libro, yo invito a la gente que lo lea, que no se espante por esto, porque el libro no es tan largo tampoco, tiene 300 páginas aproximadamente, y eso, a mí me dejó como... sintiéndome a veces como siendo parte de trabajos de mierda o con mucho temor a tener un trabajo de mierda, ¿no? Esta coma de darle sentido al laburo, de que tenga ese significado. Yo, como aquí algunos saben, yo abandoné la odontología para estudiar ciencia política y sociología, y me tocó una fibra muy, muy sensible el libro, ¿no? Como yo me sentí representado con muchas de las cosas que ahí se decían. Eso, perdonen lo largo, pero bueno, ustedes saben, ya me conocen. Bueno, yo haría una primera reflexión sobre la traducción del título. Porque trabajos de mierda parece trabajos basura, ¿no? Y realmente no es eso, ¿no? Serían trabajos gilipollescos o algo así, ¿no? Yo no sé si lo habría traducido de otro modo. Se queda con trabajos de mierda porque queda bien y tal, pero da la sensación cuando hablas de trabajos de mierda, lo primero que te viene a la cabeza es en trabajos basura, ¿no? Y realmente el sentido es completamente otro. De hecho, él hace la diferenciación y la discusión y tal, y lo hace con mucho cuidado y todo eso. Y en ese sentido, pues una primera inquietud que me suscita es si no sería mejor otro título, otra traducción, ¿no? Y con respecto a lo que decía Pancho, por coger el hilo y ya enseguida os dejo, está muy interesante la reflexión general sobre los trabajos de mierda y sobre la mierdificación de los trabajos. ¿No? Me parece que es una dimensión que es fundamental, ¿no? Cómo los trabajos que no son de mierda en muchos casos se están mierdificando. Y por ahí me parece una reflexión muy, muy interesante y sobre todo él se queja mucho, ¿no? Del ámbito académico anglosajón y no sé hasta qué punto los otros ámbitos académicos es equiparable o no, ¿no? Realmente yo creo que no tenemos, al menos en España, no tenemos tanta carga de tanta mierdificación de la carga de trabajo, pero debe ser en el mercado anglosajón, en el ámbito anglosajón debe ser mucho más duro, ¿no? Y bueno, no, por ahí eso, luego más cosas, ¿no? Pero por ahí simplemente esto. Sí. Andrés. No, yo quería como compartir con las personas que amablemente nos ven y nos escuchan la definición que él lleva en sus primeras páginas para decirnos qué entiende él por trabajos de mierda. Porque de pronto ahí es donde uno se queda de pronto con la sensación de que se repite, pues su estrategia es de que en un principio nos revela, digamos, sus conceptos o algunos de sus principales conceptos y luego los sigue desarrollando. Entonces, pues bueno, de pronto uno peca ahí por impaciente y cosas de estilo, pero está muy bien. Y entonces, pues allí la idea para
para que tengamos aquí como presente la idea, es que su definición de trabajos de mierda es todos esos empleos que son carentes de sentido, tan innecesarios o tan perniciosos, que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia, a pesar de que, como parte de las condiciones de empleo, dicho trabajador se siente obligado a fingir que no es así. ¿Sí? Entonces, el IG nos lo fue presentando, desarrollando esto de que no tiene sentido y esto de que hay la necesidad de, en muchos casos, el trabajador que sabe que es lo que hace, nada, no tiene valor, no aporta nada, no lleva a ningún lado, pero igual se sostiene allí y tiene que fingir de que lo que hace realmente cumple algo o justifica su presencia, su sueldo o cosas de ese estilo. Entonces, que le es también muy valioso para poder un poco diferenciar lo que decía Alberto ahorita de todo esto de calibrar bien lo que sería para él trabajos de mierda y lo que podría ser entendido como trabajos basura, ¿sí? Que no necesariamente no tienen ninguna utilidad o no tienen un sentido allí, sino que es como otras las condiciones. Y también quería en esta segunda entrada subrayar el hecho de que David Graeber, pues quién es, ¿no? Es un antropólogo anarquista o fue un antropólogo anarquista y que ese es un elemento muy, muy relevante para poder entender muy bien lo que hace y cómo lo hace y cómo lo dice. Además, entonces, esta posición que no esconde en ningún momento, ¿sí? Que para nada es muy claro su posición en sus ideas, en la manera como alimenta sus ideas y cómo las presenta para podernos poner en discusión y poder alentar una reflexión. No solamente es dar una impresión que tiene del mundo, sino decir, pues, presentarnos esa impresión, pero también confrontando, digamos, las otras abiertamente. Entonces, quería subrayar eso por ahora. Sí, Andrés, eso es muy importante, ¿no? Lo del posicionamiento y en su trayectoria, ¿no? Que también se refleja, está muy presente, digamos, en las páginas, en la asunción un poco del tema y cómo lo trabaja, ¿no? A mí me interesó, sobre todo, entre todas las cosas que me interesaron, también me llamó un poco la atención la cuestión metodológica de cómo va construyendo ese objeto, ¿no? Que al principio, digamos, parte de recuperar su artículo y lo va, como esa reiteración tiene que ver justamente con la ampliación un poco, ¿no? Que va, postula esta definición, después esta, hasta llegar a una definición un poco más completa que la va ampliando. Pero sobre todo también me llamó la atención, ¿no? Esta forma que si bien, digamos, ahí hay una cuestión del trabajo antropológico, pero que se escapa a la vez de lo canónico, por decirlo así, en el sentido de que utiliza al principio muchas encuestas que no son producidas por él o por un equipo de él, sino que las toma, digamos, de diferentes medios, ¿no? E incluso la forma de trabajar con las entrevistas, no es que no hay un trabajo más burocrático, académico, ¿no? De la forma de trabajar las entrevistas sistemáticas, sino que la va haciendo a través de las redes sociales a esas entrevistas, la va recibiendo sin necesariamente tener un trabajo previo de cómo pensar esas entrevistas, cómo plantearse frente a estas entrevistas, sino que da una libertad muy grande, digamos, la construcción de esos sujetos que intervienen justamente contándole un poco de qué es esta idea, de cómo ellos están vinculados a ese trabajo de mierda, ¿no? Cómo ellos se vinculan a esa idea del trabajo de mierda, ¿no? Eso me pareció, digamos, un punto de los muchos que tiene muy interesante, digamos, para ver cómo va construyendo ese objeto, la libertad con que se da, digamos, para construir su trabajo. Eso me pareció muy interesante. Y por otro lado, digamos, también creo que el título tiene que ver, digamos, con una cuestión ganchera de la editorial, ¿no? También, ¿no? Que estamos hablando de Ariel, que Ariel no es lo mismo en la década de los 90, que actualmente pertenece a Planeta, que te tiene que vender, digamos, un título a toda costa, ¿no? No es necesariamente el contenido, sino cómo impacta ese título, ¿no? Podría haber sido trabajos jodidos, digamos, también, ¿no? Porque de hecho él hace una diferenciación de lo que es trabajo de mierda de lo que son trabajos basura, ¿no? Que eso queda bastante claro en el interior. Pero bueno, creo que ahí también está la estrategia de venta de la editorial. Sí, yo le llamaría quizás trabajos vacíos, trabajos huecos,
como para ir buscando que es una forma de ganar dinero y tener un trabajo, no, pero la gente percibe, como bien lo describía Andrés, percibe que es un trabajo que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún valor social. Él se hace la pregunta, ¿no?, clave, que es, ¿qué pasa si estos trabajos desaparecen de un día para otro? Esa pregunta a mí me marcó, porque son cuestiones simples las que plantea, no son cuestiones tan complejas en sus cuestionarios, para ponernos en un lugar de pensar en nuestro quehacer. Y además le deja ese pensar de su quehacer al público, a la audiencia de sus libros. Entonces me parece muy interesante cómo él te ofrece un par de preguntas, un par de cuestionamientos, y uno mismo se hace la vuelta, ¿no?, sobre aquello. Me gusta mucho el libro, cómo entra a hacer también un análisis bastante crítico, o cómo toma la perspectiva de la diferencia o las ideas que hay de que este tipo de trabajos inútiles son esencialmente parte del Estado, de la cosa pública, y él se toma el tiempo y el trabajo de decir que esto también funciona en el sistema privado, y ahí hace una crítica, donde él se resigna de cierta manera, así como puedo apoyar al Estado, ¿no?, como anarco, ¿no?, como anarquista, dice incluso al final del libro que él no tiene ningún problema en apoyar al Estado, siempre y cuando podamos, a través de ese organismo, ¿cierto?, salir de la lógica feudal que le va colocando a esto. Y hoy día el tema de tecnofeudalismo, etcétera, pareciera ser de que hay un ambiente, una lógica de retroceso hacia cierto servilismo en el trabajo o cierta forma de tener a quien obedecer. Ya sea en el mundo se habla mucho de esto del feudalismo digital, y aquí plantea una lógica de cómo se va generando una distribución del dinero, el saqueo, ¿cierto?, el excedente del capitalismo, y cómo se van construyendo una serie de movimientos de dinero que va construyendo una gran cantidad de trabajos para justificar ese dinero que no se obtuvo a través de la producción material industrial. Es cierto lo que él plantea, es muy cierto de que, hoy día lo dijo Milei, incluso en una entrevista, que lo que va a aumentar son los servicios, que van a aumentar los trabajos de servicio, y que con eso va a aumentar el empleo. Y me acordé inmediatamente del libro, dije, claro, van a disminuir la cantidad de trabajos de transformación de la materia, industriales, y pasará en un capitalismo financiero, un país de base financiera y de servicios que no genera realmente transformación de la materia, sino es riqueza humo. Yo no sé si ustedes tendrán o no tendrán algún tipo de conflicto con el dinero que se hace a través de la finanza, del crédito, de la deuda, pero me da la impresión de que él tiene un punto ahí. Él tiene un punto de un tipo de ecosistema, una biosfera, por así decirlo, laboral, en torno a ese tipo de capitalismo, que no solamente va generando desigualdad y brecha y acumulación de riqueza, sino que va vaciando de sentido la experiencia de vida a través del trabajo de los individuos. Y creo que ahí coloco un punto cierto, porque el capitalismo, ya lo hemos visto con distintos libros hacia atrás, trae también una crisis de salud mental, una crisis depresiva. Entonces podemos enlazar lo que nos está presentando David Graeber, ¿cierto?, con los libros anteriores que hemos estado trabajando. O sea, hay algo en la experiencia, no solamente de consumo y de clase social, sino también de trabajo, que podría estar también ayudando y colaborando a esta sensación o esta pandemia depresiva o de salud mental propia del actual modelo. Entonces creo que él tiene un punto ahí interesante de desarrollar, y me gustaría quedarme ahí, ¿no?, como esas críticas al modelo económico, a los tipos de trabajo que genera, a la salud mental, y cómo de alguna manera busca conceptos para que nosotros podamos visualizar por qué se construye una serie de trabajos que pareciera que no tuvieron utilidad, a pesar de que se supone que el capitalismo es el discurso de la eficiencia, ¿no? Eso. Bueno, muy a tope con lo que habéis dicho los tres. Y yo querría resaltar la forma en la que está escrito el libro, ¿no?, que está muy bien escrito. Está muy bien escrito para todos los públicos, ¿no?
Es un libro que se entiende fácilmente. También creo que eso tiene que ver con su enfoque personal, con su posicionamiento y tal. Y bueno, yo he leído otros libros suyos, es un autor que me interesa mucho, y recomiendo desde aquí a quien nos vea o tal, el libro En Deuda, que analizaba toda la crisis de deuda de la crisis del 2008 y todo esto. Y La utopía de las normas, que es un libro sobre la burocracia, que son un poco sus caballos de batalla, ¿no? Son un poco sus argumentos recurrentes, es un poco donde él se sitúa en esa crítica anarquista contemporánea, ¿no? Y me parece muy importante este libro y sus libros anteriores, porque rescata también una forma de hacer crítica al capitalismo desde el anarquismo, desde un anarquismo muy sofisticado, un anarquismo muy nuevo, con unos instrumentos, pues con un arsenal teórico muy relevante, muy importante, y que es posible pensar, ¿no? Porque de hecho, y hacia el final del libro, aunque hay un montón de cosas que habéis dicho que me quería enganchar a ellas, pero bueno, hacia el final del libro habla un poco de las soluciones también, ¿no? Él habla de este diagnóstico, ¿no? De cómo el capital financiero va generando sus empleos, como decía Pancho, ¿no? Va generando estos empleos que son vacíos, inútiles o de mierda, y cómo eso genera un enorme sufrimiento psicológico para los individuos, ¿no? Ahí engancho también con lo que decíais, ¿no? Hay una parte de que independientemente de lo que ganes, independientemente de lo bien que esté considerado ese trabajo, el no hacer nada o el hacer tareas absurdas, el hacer tareas que te encomienda un jefe sin ningún sentido, genera un enorme sufrimiento psicológico, ¿no? Y eso me parece muy potente, ¿no? Me parece muy potente en la búsqueda de sentido, en qué hacemos con nuestras vidas y tal, ¿no? Y él relata en algunos casos, en algunos ejemplos, como algunos individuos abandonan los empleos, ¿no? Abandonan los empleos a pesar de estar bien remunerados, a pesar de estar bien considerados socialmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me parece muy, muy relevante. Pero a lo que iba es a que al final del libro, cuando él te deja la sensación de, vale, esta es un poco la situación, esto es un poco algo nuevo que existe, que no existía en el pasado o que no existía de esta forma, él hace algunas analogías con la Unión Soviética y los empleos inflados por parte del Estado, pero ahora es el mercado y ese es el giro que a él le gusta realmente subrayar, ¿no? Y me parece magistral y me parece muy, muy crítico y muy bueno. Ahora es el mercado el que genera estos empleos y tal. Y en este contexto, la solución o una de las soluciones fundamentales podría ser la renta básica, ¿no? Y ahí me parece que acaba en un buen puerto, ¿no? Acaba en un buen lugar, ¿no? Es decir, con una renta básica no tendríamos necesidad de tener estos empleos vacíos, de perder el tiempo, de estar haciendo caso o simplemente ser como figurantes dentro de una reunión de jefes, que todos son jefes y que nadie sabe lo que está haciendo en realidad, ¿no? Y todo eso. Entonces, por ahí la parte final, o sea, el diagnóstico me parece muy potente, el diagnóstico me parece muy brillante, me parece irónicamente divertido que sea el mercado el que cree estos trabajos de mierda, y la parte final de, pues agarrémonos a la renta básica, me parece también un poco como que algo se puede hacer, ¿no? No es simplemente una descripción desesperada del mundo, sino que hay algún sitio, algún puerto de llegada, ¿no? Y eso me parece muy valioso también, ¿no? Ven, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo quiero subrayar lo que acabas de mencionar sobre su posición anarquista. Quiero subrayar lo siguiente. Me gusta mucho el autor, ya lo conocía, y porque nos invita a pensar, pero a diferencia de algunos que tienen de otros que tienen diagnósticos sobre la sociedad actual, que podríamos como dividir entre aquellos que adoran el statu quo, la situación, y pues que uno ya de entrada pues no, ya choca y no,
como hay otros que uno coincide con su diagnóstico, pero todo termina siendo tan oscuro y tan pesimista, donde uno no ve nada después de eso y termina sumido en una depresión más honda. A mí me gusta este autor en particular porque, y que pues, no sé, desde su lugar anarquista tiene mucho optimismo. O sea, ve muchas posibilidades dentro de las cosas que están sucediendo y tiene la valía y la lucidez de señalarla, tanto en plano estructural como, digamos, con una política de este tipo de renta básica, ¿cierto? Pero también en el plano cotidiano, muchas situaciones que nos plantea y nos presenta y nos invita a buscar en lo cotidiano o en el día a día todas estas situaciones donde se rompe la norma, donde, digamos, se rompen las cosas que están dadas y que no necesariamente tienen que estar así. Y también me gusta mucho el autor porque por su disciplina, ¿cierto? Por su enfoque antropológico, nos ayuda a quitarnos ese velo que nos han puesto de que pareciera haber una naturaleza del ser humano, ¿cierto? Que es eterna y natural, y ustedes, el antropólogo, afortunadamente existen los antropólogos y nos dicen, no, eso es mentira. O sea, hay muchos ejemplos donde hay otras cosas y creo que eso le imprime de ese optimismo de decirnos, bueno, si rompemos un poco esta mentira que nos han fabricado sobre la naturaleza del ser humano y cosas de ese estilo, y esto de que el homo económicos y la utilidad y la ganancia y que el ser humano de eso lo busca pues por naturaleza y todo ese cuento, pues que efectivamente no es así, que han existido muchos casos donde explícitamente no las personas, los grupos, los colectivos se han opuesto a esas formas, a esas prácticas y han logrado implementar y desarrollar otras donde pues hay otras formas. Entonces hay otras formas posibles que es necesario visualizar, y esto de quitarnos, pues nosotros que somos los colonizados, también colonizados, que no solamente miramos el ombligo del occidente, ¿cierto? Y donde él invita a dejar de mirarse el ombligo y darse cuenta de que el mundo es mucho más grande y que hay muchas otras experiencias, muchas otras prácticas, y poder alimentarnos y aprender de esas con un poco humildad. Y de pronto se me están colando otras ideas de otros textos de él, pero bueno, básicamente está allí también en este texto, que además por la manera como lo escribe, por lo que bien dice Luis, su postura de presentarnos todos estos testimonios, pues es muy chévere, porque además son testimonios sacados del mismo sistema de gente que es que nada, o sea, se siente totalmente en ese estado que él logró un poco fotografiar en ese artículo que presentó, y que la gente se reconoció inmediatamente allí, darse cuenta de que aquí dentro hay todo este montón de personas y de situaciones inconformes, que hacen sus búsquedas, que hay aquellos valientes que deciden renunciar a un trabajo bien pago, pero donde se sienten vueltos mierda por algo donde se sientan que tienen alguna utilidad, algún valor dentro de su grupo. Entonces, pues nada, ese era como aspectos por subrayar. Sí, yo también vuelvo sobre la cuestión otra vez metodológica, ¿no? Porque realmente me interesa mucho esa faceta, ¿no? Esto de, creo que en algún momento él menciona, vuelve sobre la filosofía clásica, ¿no? Para decir esto de los sujetos en realidad perciben en cierta manera sus malestares y demás, no tienen las palabras justas de cómo mencionarlos, ¿no? Y es como que él todo el tiempo está tirando puentes hacia justamente contribuir a que esos sujetos, digamos, sean plenamente conscientes de eso, ¿no? Son en cierta manera conscientes, pero le faltan un poco las palabras para ponerle nombre a eso, para definir esas situaciones y demás, ¿no? Entonces... Una mayéutica, dices tú, una cosa así. Claro. Sí, me parece que de hecho que en algún momento vuelve sobre el método mayéutico, ¿no? Como que lo menciona explícitamente. Y eso me parece muy valorable, ¿no? Como que el respeto que tiene, digamos, por los sujetos en esa situación. No son un objeto, ¿no? Efectivamente los trabaja como sujetos vivos, sujetos de la experiencia que sufren esas situaciones, ¿no? Como, bueno, estos casos, digamos, de la gente que aún se da cuenta de eso y que quiere salir, y que aún, digamos, cuando quieren renunciar no les permiten renunciar, sino que le aumentan el sueldo para sostenerlo, le aumentan el sueldo y aún, digamos,
terminan renunciando recién después de muchas posibilidades de salirse de eso, ¿no? De estos trabajos de mierda, ¿no? Y que ahí efectivamente muestra cómo afecta a la salud, ¿no? Y por el otro lado también cómo me interesó mucho esta propuesta que es casi al principio y después también lo va trabajando, ¿no? Porque siempre vuelve, es como que hay una vuelta constante y la va complejizando en cada vuelta, ¿no? En cierta manera es un método casi de Vico, ¿no? Esto de la vuelta y revuelta sobre las cosas, pero que en realidad es una espiral que va subiendo de complejidad, ¿no? No vuelve al mismo lugar nunca. También esto, digamos, de que a diferencia entre estos trabajos de mierdas, digamos, es lo que sería un trabajo más tradicional, por decirlo así, ¿no? Esta gente que efectivamente tiene la posibilidad de realizarse en el trabajo porque está logrando algo, sin embargo, son los trabajos menos pagos y son los más criticados frente a los trabajos de mierda, ¿no? Que son los esperables, en cierta manera, por eso que dice el 1% que maneja un poco la economía, ¿no? Y también, digamos, cómo apuesta esta cuestión de por qué si podemos trabajar efectivamente por abajo de las 20 horas, seguimos sosteniendo 40 horas de trabajo, ¿no? ¿Por qué esa cuestión que tiene que ver, que afecta a la salud mental, que afecta al sentido del trabajo, ¿no? La verdad que me parece en todos esos aspectos que lo va elaborando metodológicamente desde los sujetos mismos, digamos, muy potente, ¿no? Y también, digamos, esta idea de que no es trabajar con la subjetividad plena, ¿no? Él mismo lo dice en algún momento, ¿no? No estoy trabajando solo con las percepciones, porque si una percepción cambia, toda esta idea de trabajo de mierda se vuelve abajo, sino también, digamos, construye en función de las realidades concretas en que se mueven esas subjetividades, ¿no? En ese aspecto también ahí aparece en cierta manera una estructura, pero una estructura que es vivida, experimentada, ¿no? No es una estructura distante del sujeto en sí. En ese aspecto creo que es muy potente. En esta parte, Alberto, perdón, me meto. Perdón, Luis. Esto me recordó mucho a lo de Ray Mills, en esto de que hay un malestar, de que hay una sensación de malestar, que todos la percibimos, ¿cierto? Y que es algo que parece muy subjetivo, pero que por el hecho de que no se transforma en un problema para la sociedad, ¿cierto? Para los grupos, pues uno desde acá o desde el análisis que nos proponen, no nos dicen, no por el hecho de que no se haya transformado todavía en un problema social y que la sociedad lo haya querido enfrentar, nosotros no tenemos la posibilidad de ver que efectivamente ya hay un problema social, un problema que no es solamente de cuestión de sentires de algunos pocos, de algunos sujetos que se manifestaron, pues, sino que es una situación muy repetitiva que nos está marcando un problema de la sociedad, ¿cierto? Que se espera en algún momento se pueda como hacerle cara a pesar de todos aquellos que se oponen y pues que no permite que ello fluya. Y yo quería, a Francisco le quité la palabra, pero es que Alberto al principio hizo una pregunta sobre cómo era en nuestros contextos esto de la mierdificación y del trabajo y todo esto, y yo quería decirle que pues en Colombia yo siento de que, pues con lo que hablo con los colegas y con los compañeros, de que sí hay mucho de esta situación de que se sienten imbuidos en un mundo en el cual ellos no quisieran, no se formaron para eso, pero que el sistema los obliga, que es todo esto de lo administrativo, de lo gerencial, de las reuniones, de los comités, ¿Qué es lo que aparece justamente en el trabajo, ¿no? En algunas cuestiones, esto de que hay que ir a trabajar esos trabajos de mierda justamente para acostumbrarse, no lo que te prepara en la universidad, y tus expectativas, sino lo que efectivamente es, ¿no? Exacto, entonces acá yo digo que sí, mucho personal administrativo y gerencial, mucho, como decimos acá, mucho cacique y poco indio. Entonces, de eso sí hay y la gente no quiere. Y eso me lleva también pues a una pregunta que me hice mucho con el texto, es en relación con nosotros o como docentes universitarios, ¿para qué formamos? Es decir, en el sentido de que le damos a los estudiantes, le brindamos a veces una sensación de un mundo a salir, un mundo laboral para transformar, sobre todo desde las ciencias sociales, ¿cierto? Cuando pues llegan a una realidad que
que los termina, si a uno como docente, ahí está la paradoja, ¿no? Uno en el discurso en el salón es muy, qué sé yo, muy crítico y todas estas cosas, pero sale del salón y luego tiene que ir corriendo a una reunión de mierda, a un trabajo, a hacer labores de mierda, y bueno, y que hay como una cuestión como difícil de manejar, que pues, me llama mucho la atención cuando uno se entra en estos temas del futuro laboral de los estudiantes, a dónde va cuando uno, pues muy, digamos, allí en clase ha sido bastante crítico con el sistema y con la sociedad y todas estas cosas, pero bueno, eso quería también plantearlo, a ver si ustedes qué han pensado al respecto. Mira, voy a tomar de eso no sé si ustedes han participado, o se han sido parte, cómplice, o se han salvado de esta crítica a la juventud de que ya no mantienen nunca sus trabajos, que ya no quieren estar solamente en un trabajo fijo como funcionario público y jubilarse después de estar ahí 40 años, sino que están constantemente renunciando, buscándole sentido, generación de cristal, que no les puedes decir nada porque se ofenden. Me da la impresión de que humanamente hay una respuesta a este vaciado de tener que hacer cosas para poder reproducir y mantener tu vida y hacer algo que, como él decía, el juego, ¿no? Que pareciera ser que no estás influyendo nada en el mundo. Cuando haces este ejercicio antropológico del juego, cuando uno es niño, ¿cierto? Cómo uno se divierte, cómo uno disfruta el poder intervenir en el mundo, de reírse por mover un vaso, por correr cualquier cosa, y eso lo extrapola, ¿cierto?, hacia la adultez. Y a mí en lo personal también me pasó. La odontología no es un trabajo de mierda, no es un trabajo basura, no puedes sentir que está ayudando a la gente, etcétera. Pero todo el mundo tiene derecho, creo yo, que puede encontrar lo que lo mueve, lo que le resuena, diría Rosa, ¿no? Aquello que se te pone al frente y te habla. Y hoy día el mundo está vaciadísimo, para mí. Aquí yo voy a entrar netamente en cosas personales. Para mí el mundo está vaciado de sentido. Me parece que vivimos en un absurdo. Los profesores ganan mucho menos que una persona del espectáculo que puede hablar pelotudez e incluso promover la ignorancia y la estupidez en el mundo. Y alguien que hace todo lo contrario llega con justo a fin de mes. Eso no tiene sentido. No tiene sentido de que algunas cuestiones del mundo de las finanzas, que esencialmente se dedican a hacerle la vida imposible a la gente, estén rebosantes de materialidad y de dinero y de excedentes cuando un investigador buscando una cura por una enfermedad o por alguna cosa también llega apretado, no le alcanza para su vida. Entonces, me da la impresión de que estamos montados en un mundo loco y sin sentido. Y con los trabajos pasa exactamente lo mismo. Me pareció muy interesante, por eso hacía esa crítica, ¿no? Que yo creo que hay una generación respondiendo a eso, una búsqueda constante, no sé si el emprendedurismo, no sé cómo eso también es esa cosa del hacete a ti mismo, el emprendimiento, etcétera, ha ido captando también esa necesidad de sentido, esa cosa de encontrarse. Creo que todas estas cosas Ponzi que están ocurriendo, esta cosa de hacerse rico rápido, de poder comprar casa, comprarse auto y manifestar un éxito económico rápido, creo que también va o muestra cómo una generación, otra parte de esa generación cae también en este vacío de consumo, de consumo por el consumo, para poder tener alguna experiencia de vida que te haga sentir vibrar, ¿no? Que te resuene, que te dé motivación. También me parece genial cómo llega a que los trabajos que son importantes pero mal pagados, los trabajos basura, son esencialmente labores de cuidado. Me pareció, pero hermoso, cómo llega a que al final el tipo que te corta la boletería, el ticket, no está para cortar el boleto, sino para el que anda perdido, si se pierde un niño. O sea, te lo pone en un plano de que pareciera ser que de verdad, los trabajos que tienen algo de sustancia humana, son trabajos que están esencialmente, o se percibe que son para el bienestar colectivo. Que pareciera ser que tu trabajo hace que el mundo sea mejor, ¿no? Pero por el otro lado se verduguea ese tipo de trabajo. Claro, es el que menos se paga, lo hacen bosta, lo basurean. ¿No? Claro. A mí me gusta, por ejemplo, cuando hace el ejemplo, digamos, dentro de la universidad con los no docentes, justamente, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que el libro nos pone en ciertas perspectivas políticas para llevarlo como al plano del conflicto, ¿no? De conflicto de intereses, de forma de ver las cosas,
que nos obligan a reflexionar no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista humano, desmitificando de que el ser humano es un flojo por naturaleza, desmitificando que el ser humano, si no está... cuando se mete con el calvinismo, con la lógica protestante del trabajo. Claro, ahí se vuelve antibeberiano un poco. Claro, bueno, ante o favor, lo que me parece bien es que las personas que se dedican a pensar y tienen espacios para publicar provoquen, incomoden. No sé si hoy día necesitamos que alguien nos baje verdades. Yo creo que lo que necesitamos es que alguien nos ponga el dedo donde tenemos una molestia y no sabía que nos dolía tanto. Creo que su artículo, el que sacó el 2013 y que gatilló este libro, permitió que mucha gente se diera cuenta de que algo les dolía y no lo sabían. Y todos esos abordajes me fascinaron. O sea, yo cada vez que leo un libro con ustedes termino así, ¿no? Yo soy el entusiasta, pareciera ser. Pero me siento identificado con eso. Por ejemplo, yo cambiar de profesión, empobrecerme, perder prestigio, incluso perder peso en la familia. O sea, yo hoy día, como soy el que tiene menos dinero, soy el que menos puede opinar de las cosas de la casa. Entonces, o de las cuestiones familiares. Está como los que tienen hijos, con los que tienen dinero, punto uno. Ellos tienen como más valor de opinión, ¿no? Más criterio. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que en el plano político, en la discusión política, este tema de las horas de trabajo que se están hablando ahora, de cuántas horas de trabajo hay y de los ingresos universales, que también se han estado abordando, este libro nos da insumos para poder entrar en ese lugar que yo creo que es un lugar donde nos duele como sociedad en general, ¿no? Francisco, y hay otro punto, digamos, que me parece importante, que es la cuestión del resentimiento. El Creo que es una buena moral, explicación, ¿no? para entender, digamos, justamente qué es lo que está pasando, por ejemplo, hoy por hoy en Argentina, ¿no? Ese resentimiento frente a aquel que tiene un trabajo dentro del ámbito público, ¿no? Ya sea todo lo que se está desguazando, ¿no? Y que la gente aplaude, ¿no? En cierta, o una gran mayoría aplaude o dice por fin, ¿no? Creo que ahí aparece esa cuestión muy fuerte para entender esto que se puede leer desde ese punto, ¿no? Sí, el tema de la élite, cómo coloca, por ejemplo, al menos entrar al mundo militar, que es muy bueno ese ejemplo, es muy interesante, la élite cultural, la élite económica. Yo quiero invitar a la gente a que lea el libro, para que se cuestione y sufra con nosotros, ¿no? Que nos acompañe en este dolor de darnos cuenta que al menos yo, de verdad, todos los días tengo que hacerme el ánimo para entrar en un mundo que me parece completamente loco. Y que además me hace sentir que el loco soy yo. Así que bueno. Sí, por ahí dos temas importantísimos que son la reducción de horas de trabajo, ¿no? Que me parece que es un tema central que habéis tocado todos y tal, y es hasta cuándo vamos a seguir trabajando pues 40 horas o las horas que sean, y cuánto tiempo llevamos ya, ¿no? Con ese régimen laboral, ¿no? Y ahí yo creo que va directo, ¿no? El libro va directo a cuestionar la necesidad de que estemos tanto tiempo en el ámbito laboral, ¿no? Y me parece que es en ese sentido muy contemporáneo, ¿no? Una crítica muy contemporánea. Y luego, en segundo lugar, la segunda cuestión que también habéis tocado es el tema del neofeudalismo, ¿no? Cómo se hereda, ahora hablaba Luis del resentimiento, cómo se heredan las posiciones, cómo se heredan los trabajos, digamos, culturales de las élites, etcétera, etcétera, y cómo todo eso va generando ese resentimiento, ¿no? Y me parece muy relevante pensar sobre ese neofeudalismo, ¿no? Como si realmente estamos transformando el capitalismo, ¿no? En algo distinto, y se está convirtiendo en un régimen pues prácticamente neofeudal, ¿no? Con sus vasallos y con la herencia de los empleos, o por lo menos del sector, ¿no? Bueno, no del empleo directamente, pero sí del sector en el que estás, ¿no? Y cómo es muy difícil salir de ahí, cómo, digamos, el sueño del estado de bienestar
que era que la gente pudiera pues realmente pues cambiar de vida y, digamos, dirigirse y dedicarse a aquello que quisiera, etcétera, etcétera, todo eso se está viniendo abajo, ¿no? O se ha venido abajo ya. Y por ahí me parece muy relevante y me parece que merece una discusión profunda, ¿no? El tema y una pensada, ¿no? Darle una vuelta al tema si realmente hasta qué punto de profundidad nos hemos metido ya en ese ámbito de lo neofeudal, ¿no? Y cómo eso, digamos, modifica de una forma radical, pues, nuestras sociedades, ¿no? Y por ahí esa es un poco mi reflexión, ¿no? Yo, Alberto, te tomo la palabra para hacerte una pregunta. Es que todo esto, digamos, de este movimiento que estamos hablando, de estas dinámicas así neofeudales, como se les llama, porque lo que estoy pensando es, él nos llama la atención sobre cómo se generaron sobre cómo se generó todo esto, o sea, de dónde viene toda esta situación. Y en un principio, digamos, asociado con el desarrollo de la modernidad, que tú allí nos puedes ayudar o darnos tu idea. Esto de que esta lógica del mundo económico se complementó muy a la par y muy complementariamente con el desarrollo de una ideología política o de la política liberal y todo esto, y lo que siento es que al final él está mostrando cómo en el desarrollo pues de nuestra modernidad o de este tipo de modernidad hay es una distancia entre la lógica económica y las realidades políticas que están sosteniendo esto. Entonces hay ahí como una especie de algo por comprender, por mirar, y que a veces pareciera que equivocadamente hemos visto el asunto como una amalgama entre este mundo económico y el mundo político, y pareciera de que en algún momento hubo una ruptura y se ha sostenido una lógica que ha beneficiado ciertamente a algunos que se convierten en los más poderosos, pero que nos mantienen, digamos, bajo un régimen que en términos de orden social y en términos de políticos que se distancia mucho de lo que en un principio parecía que eran los dos elementos que iban uno al lado del otro. Entonces, pues que quería como también plantearte esto en tu lectura, en tu análisis sobre el mundo moderno, sobre el desarrollo de la modernidad, sobre el progreso que has venido desarrollando. Sí, lo que hace muy bien Graeber es que ataca un poco a las ilusiones, ¿no? Las ilusiones que tenemos, por ejemplo, el pensar que el mercado va a ser algo racional, que va a generar puestos de trabajo que sean útiles, que sean necesarios, que sean buenos para la reproducción social, ¿no? Y que sean, digamos, beneficiosos para las empresas, ¿no? Y sin embargo, rompe esa ilusión. Y en ese sentido, la desconexión que hablas tú de la realidad social, la realidad política, la realidad económica y tal, me parece que está muy bien. O sea, que aquí se apunta en parte, ¿no? Que en un cierto modo se está refiriendo a esas cuestiones que están no funcionando como deberían, ¿no? O como nos dice la ideología que deben de funcionar, ¿no? Y en ese sentido me parece muy relevante tu reflexión, Andrés, de la desconexión, ¿no? De esa desconexión. Y creo que es una pista muy buena la que has dado para poder pensar en términos de qué otras desconexiones se están dando, ¿no? Y por ahí, relacionándolo con el neofeudalismo y tal, pues creo que por ahí puede haber algo, ¿no? Puede haber alguna reflexión interesante. Sí, en ese aspecto, digamos, es muy interesante porque efectivamente es la demostración definitiva de la eliminación o el fracaso definitivo de la modernidad pensada desde la Ilustración, ¿no? Esto ya es otra modernidad, ¿no? Quizás sea, digamos, como plantean algunos autores que pensaban la Segunda Guerra Mundial y el nazismo particularmente como la modernidad más reaccionaria, ¿no? Por eso también el neofeudalismo capaz que sea un concepto sobre el que hay que volver y plantearlo cada vez más seriamente, ¿no? Efectivamente me parece que hay muchas cuestiones por ahí. Me interesa sobre todo, por ejemplo, en esa idea de cómo se rompe, digamos, con esa idea de la modernidad ilustrada, cómo trabaja la cuestión del tiempo,
¿no? Que se va a autores como Finlay para pensar el tiempo en la antigüedad, vuelve a Thompson para pensar, digamos, en esa primera modernidad y cómo, digamos, el tiempo pasa de una cuestión de la acción que en ciertamente es la medida del tiempo al tiempo en abstracto, ¿no? Y cómo el tiempo en abstracto termina generando esta idea justamente de que alguien puede comprar el tiempo, ¿no? Un commodity. Vender y comprar tiempo, ¿no? Eso también es justamente una de las huidas justamente de la modernidad en sí, o en todo caso otro tipo de modernidad que no es la de la ilustración, ¿no? Y Luis, perdón, allí, porque también es que de nuestro discurso que nos vendieron de la modernidad es que el tiempo es tiempo de trabajo, está asociado a las dos cosas, y entonces nuestra modernidad es la modernidad del trabajo, y aquí lo que se rompe, nos están poniendo discusiones, es eso, ¿no? O sea, no puedes dedicarle tu vida al trabajo, y el trabajo no es todo, y en fin, ahora es una de las discusiones fuertes que tenemos, que nos ayuda como a darnos cuenta de pronto de los errores, de la percepción que teníamos de la modernidad y de apreciar otras alternativas, otras lecturas. Y es volver también a esto que dice Pancho, ¿no? Que rescataba, digamos, que rescata vía de ese trabajo de sociología, de psicoanálisis, de psicología en 1901, que no me acuerdo ahora el autor, pero es súper conocido, de la cuestión humana, de que para hacernos, digamos, humanos, justamente tenemos una necesidad de intervenir sobre el mundo, ¿no? Eso es lo que se rompe justamente también, ¿no? Con estos trabajos inútiles. Sí. Sí, a mí me parece interesante no sé si son los antropólogos lo que hacen siempre. Yo no tengo que rendir antropología social, así que espero que me vaya bien. Por eso tengo un poco fresco el tema de estar leyendo bastante antropólogo ahora. Pero la discusión sobre la naturaleza humana, que pareciera ser que en la academia no se discute, yo no lo veo en ciencia política, en sociología, como una discusión propiamente tal o en los congresos, pero se ocupa un montón en política. En política, en el discurso, en la retórica política, dice el ser humano es así, o con la lógica misma del capitalismo, ¿cierto? El ser humano es ambicioso, el ser humano es egoísta, y se van generando sentencias, al menos en el mundo común y corriente, sobre una manera instalada de cómo son. Y esto de que si la persona no quiere trabajar o no está trabajando, es un inútil o es una persona que no aporta a la sociedad. Y esto le pasa, por ejemplo, a quienes son discapacitados, personas que no pueden trabajar, a las personas que son jubilados o a los niños, ¿no? Como no son sujetos de ocupar su ahora tiempo. que lo decís, sumamente perversa, ¿no? Esta idea de la inclusión, sobre todo, ¿no? Porque la inclusión significa venir a trabajar. Claro, por eso, es como... productivo, ¿no? Y además, cuando honestamente hoy día están las condiciones para que y lo dice el libro, lo dice el autor, y no creo que sea el único, hoy día existen las condiciones tecnológicas para que la materialidad necesaria para la reproducción y la mantención de la vida esté. Lo dice en el libro y lo sabemos todos. Todos lo sabemos, pero no lo veo que sea una discusión más allá del discusión en planos políticos. Y en el sector de quienes de alguna manera pienso que podríamos entrar a cuestionar esto, nos da pudor. Yo creo que yo como político, como candidato, como asesor, decirle a otra persona, oye, lo que hay que hacer es trabajar menos y que la gente que no trabaja todo bien, pierdo las elecciones. Entonces, como también esta mirada, esta convicción que quizás los cuatro tenemos de que podríamos realmente dedicarnos a hacer cosas más humanas y menos mercantiles, por ponerle algún nombre, está en un plano de una complejidad de avance que es tarea grandiosa en tanto su tamaño desde todas las dimensiones. O sea, ¿cómo desde la academia nos atrevemos a hacer ese planteamiento? No sé si irán a salir investigación. Los congresos son como los medidores de temperatura de los que se va hablando, ¿no? Y uno va a distintos congresos y hay ciertas temáticas que van de moda. No sé si esto vaya a ser alguna temática de moda, pero evidentemente el valorar al individuo solamente por su lado productivo y cómo socialmente hemos considerado los sujetos útiles o no útiles a la sociedad, ya ese concepto me genera así como, hay que ser útil. Lo dejo ahí, ¿no? Como, ¿qué es ser útil?
además, ¿no? Entonces, creo que hay cuestiones que todavía, y que el autor nos dice. Que en realidad sería qué ser útil y para quién, ¿no? Porque Claro, exactamente. Bien, podés ser bueno, por útil ahí con va. vos mismo. Eso es lo que justamente se ve como una inutilidad. Claro, y además, los problemas de salud mental que tenemos, la gran mayoría, se sanan bajando bajando la velocidad, bajando la carga de trabajo, aislándose de la conflictividad del mundo. O sea, la gran mayoría de la gente lo que tiene que hacer es empastillarse, porque no puede salirse, no puede tenerse un tiempo para sí, sino que tiene que mantener su tiempo productivo, y hoy día toda la medicación psiquiátrica es para que tú vuelvas luego al trabajo. Ujú. Es así de simple. Me parece deshumanizante. Vuelvo a quejarme de la realidad en que vivo. Y no sé en qué mundo vivimos, gente. Porque... No, y ahí quiero subrayar lo de los jóvenes, lo de, pues ahí cuando doy esas clases sobre juventudes y este tema, y que toda esta etiqueta que le han colocado a los chicos de que ni trabajan, que ni estudian, y qué trabajo y qué estudio para qué, o sea, ¿sí? Y que terminan condenándolos, etiquetándolos con algunos etiquetas bastante peyorativas que al final pues los terminan colocando en otras realidades, y es que no se les permite, digamos, nosotros o quienes hacen este tipo de declaraciones y hacen estas valoraciones, porque no tienen concepción de que otras cosas es posible en el mundo para las nuevas generaciones, sino es el trabajo y el estudio para el trabajar. Cuando pues hay muchas otras posibilidades. Los chicos, lo veo yo en el trabajo que hacemos, constantemente se reúnen, y en sus reuniones y en sus encuentros crean cosas que pues lastimosamente para el mundo adulto y para el mundo en el que estamos no serían útiles, ¿sí? Pero que allí ellos pues se encuentran, y como diría Rosa en el texto, resuenan, pero pues lastimosamente el mundo se les opone y el mundo los hace enmudecer, ¿cierto? Y esos no terminan teniendo ningún eco, pues, para que pueda tener posibilidades de algún desarrollo. Entonces todos terminamos con los ni trabajan ni estudian, la generación que no va para ningún lado. Claro, el mundo no va para ningún lado. Yo estoy pensando en Marx todo el rato, ¿no? Estoy pensando en Marx todo el rato, en la parte del reino de la libertad y la abundancia y el poder leer filosofía y ser críticos por la mañana y pescar por la noche y tal, ¿no? Estoy pensando todo el rato en Marx, y cuando leía el libro también. Y luego también estoy pensando en Marx en la llamada acumulación originaria, ¿no? Del Capital, cuando nos cuenta la terrible historia de cómo nos convertimos en trabajo y cómo se destroza las posibilidades de los medios alternativos de vida a través de la violencia, y cómo a través de eso quedamos reducidos a ser trabajo, que es lo que somos en el presente, ¿no? Y ahí estaría, y por ahí respondo un poco a Andrés también a lo que me comentabas antes, la primera pérdida de sentido de la modernidad, ¿no? O el primer desvío problemático de la modernidad es esa transformación de los individuos en fuerza de trabajo exclusivamente, ¿no? Y aquí lo vemos como de una forma moderna, o sea, actual y sofisticada y tal, seguimos siendo fuerza de trabajo, y es un poco lo que estabais diciendo, ¿no? Seguimos, y es lo que dice el libro, ¿no? Realmente, seguimos siendo fuerza de trabajo, aunque sea para nada, ¿no? Es como una especie de residuo que ha quedado ahí desde que empiezan los procesos de acumulación originaria en el siglo XVI, ¿no? Yo diría que ni siquiera es de trabajo, ¿no? Sino que es extracción de energía. Es que dice, ¿no?, que sirve para algo. Dice, es para justificar la extracción de riqueza de la manera financiera. Claro. O sea, la utilidad que presta eso es hacer un entramado que permite, es como se forma cuando decía, ¿no?, que se van dando los títulos nobiliarios de una manera como estas muñecas rusas, ¿cierto? Que lo que permite es mantener una forma de acumulación de riqueza, extrayendo el valor del resto, apropiándose de su tiempo. O sea, yo ahí creo que sí hay una utilidad. No creo que los trabajos de mierda sean inútiles. Me da la impresión que sostienen algo, que sostienen... Funciona, digamos, como financieramente, como decís, ¿no? Efectivamente es como que te están dando un crédito para que vayas a consumir. Eso. Sí, pero recuerden que
que el autor en su definición lo pone muy claro, y es que su definición de por qué calificar algo de mierda es porque para el sujeto, eso, subjetivamente es eso, y él dice, listo, si para el sujeto es eso, yo lo asumo que efectivamente es un trabajo de mierda, y ahí ya empecemos. Si le llegan 1000 correos de gente sintiendo lo mismo y puede generar patrones, es que también hay una estructura, ¿no? Debe haber alguna estructura que sostenga que tanta gente piense que su trabajo es inútil y que si desaparece mañana un edificio completo, nadie lo notaría. Y esto me gustaría verlo como sería en Asia. Cómo lo ven los chinos, cómo lo ve la gente en Singapur, porque la cultura del trabajo ya es distinta. No sé si es un fenómeno dentro del capitalismo asiático que se pueda estar dando. Ahí también tarea para quienes nos gusta este tema, ¿no? Identificar cuál es la cultura del trabajo que se tiene allá, que pareciera ser incluso más sacrificada que la cultura del trabajo occidental. Se trabaja como chino, ¿no? Una frase que decimos acá en Chile cuando uno trabaja mucho y se trabaje como chino. Y otra cosa que este texto fue escrito antes de la pandemia, ¿sí? Y bueno, pasó la pandemia y parece que no cambió nada en términos de la concepción del trabajo y de lo que realmente es útil para la sociedad, ¿no? O sea, como hemos dicho en algún momento se fueron a aplaudir a los enfermeros, a los médicos, pero que nada, eso fue flor de un día, y al otro día, ustedes qué qué sé yo, paran por el trabajo, son unos haraganes a trabajar, o los profesores, pues, y parece que no pasó nada en términos de las representaciones que la pandemia nos puede haber dejado en realidad acerca de lo que verdaderamente es útil para la sociedad. Habría que verlo, ¿no? Eso hay para estudiar. Eso es muy interesante porque es como olvidamos las guerras, los genocidios, las pandemias, los acontecimientos excepcionales, ¿no? Que irrumpen en nuestras vidas, las olvidamos con total tranquilidad, ¿no? Hacemos como si no hubieran existido realmente, o hacemos como si no existieran al mismo tiempo que están sucediendo, y hacemos como si no hubieran existido una vez que han sucedido, ¿no? Pero lo plantea en tu artículo, Alberto, ¿no? En tu artículo lo expone. Sí, y ahora estoy releyendo La peste de Albert Camus, que es una maravilla, y hace una reflexión muy similar, ¿no? Y dice, bueno, se nos olvidan estas desgracias colectivas para poder sobrevivir, para poder seguir con las cosas tal y como son, para poder tener seguridad ontológica, ¿no? Que diría Garfinkel, para poder creer que al día siguiente todo va a seguir igual, etcétera. Olvidamos todas estas tragedias colectivas, ¿no? Así que es muy interesante el ver cómo ese lapso, esos paréntesis, después son olvidados, son sepultados por el recuerdo social, ¿no? Por la memoria colectiva. Una breve cuestión, digamos, que sobre la lectura que me hizo recordar mucho también. Hay una película que desde que leí el libro la estoy buscando por todos lados, pero todavía no he dado con el nombre, que la miré, que la vi hace un montón de tiempo, que es justamente sobre el nazismo y cómo trataban particularmente a las comunidades homosexuales, que estaba bárbaro porque era esto básicamente, ¿no? Era primero aislado totalmente, y después todos los días tenía que llevar, como por ahí aparece en una cita de Dostoyevsky, por eso me hizo recordar un montón esa película, básicamente era trasladar piedras en un espacio muy chiquito de una punta a la otra, ¿no? La acomodaban, toda la mañana la acomodaban en un lado, y después que estaban todos acomodados en un lado, tenían que volverla a trasladar al otro lado, ¿no? Eso era básicamente todo el trabajo que mostraba la película, digamos, que estaban obligados a hacer, básicamente con esta idea de subjetivizar totalmente, ¿no? De eliminar cualquier rastro de subjetividad, de humanidad, digamos, de las personas, ¿no? Y cuando leía el libro, digamos, y leía esos ejemplos, la cita de Dostoyevsky, realmente me hizo recordar mucho, mucho esa película, ¿no? Y ni hablar, digamos, esto de cómo veo, por ejemplo, en nuestros trabajos el avance de esto que decíamos de la mierdificación que él propone, ¿no? Está bien, estamos todavía dentro de trabajos que todavía gratifican y demás, pero cada vez tenés más reuniones por
un montón de estupideces, ¿no? Que te sacan un montón de tiempo y demás, te sacan de dar clases, te sacan de organizar lo específico, ¿no? Como cada vez más todo ese montón de cosas van avanzando sobre los trabajos a tal punto, digamos, que en algún momento ya es 50 y 50, ¿no? La burocratización, la pérdida de tiempo y demás en estas cuestiones, cuando que empiezan a pesarte cada vez más y por momentos que vos venís diciendo qué trabajo de mierda, ¿no? Efectivamente, cuando te toca todo esto. Pero aún, digamos, en estos trabajos que uno le encuentra sentido y demás, cada vez más avanza la cuestión de sin sentidos, ¿no? Eso, Luis y compañeros, ocurre también en las políticas de Estado. En vez de entregar bonos o entregar subsidios directos, lo que se hace es inventar programas de empleo completamente inútiles. Porque hay que fomentar el trabajo en la gente. Entonces se crean, al menos en Chile, hay programas pro empleo que toman un montón de dueñas de casa y las ponen a barrer las calles todos los días en los mismos lugares y las hacen hacer cosas que en vez de esa gente poder estar con sus familias, con sus hijos o haciendo otra labor extra en la casa, algún tipo de... No, lo que hay es tener las 8 horas al día bajo el sol con una escoba, barriendo la calle o haciendo algún tipo de aseo público, porque la gente tiene que ganarse el dinero, tiene que trabajar porque si no pasan cosas. Yo creo que hay una escenificación, Pancho, ¿no? Que el Estado muestra a la sociedad que la plata que le invierte realmente lo hacen laburar, ¿no? Como una justificación, ¿no? Que justamente con quién lo hacen, con los sectores más oprimidos, más débiles, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacerlo en un futuro cuando realmente cada vez van a haber menos empleo? Las automatizaciones de los servicios son una realidad. Todo lo que es venta, todo lo que es comercio, todo lo que es atención al cliente, la proliferación de las inteligencias artificiales generativas y autoaprendizaje, vamos a tener prácticamente poder resolver nuestros temas con las máquinas. Gran cosas de consultas que nosotros vamos a hacer en la universidad, ya no va a haber una persona detrás contestando al estudiante, va a haber una IA harto mejor que las ordinarieces que hay ahora, que al final nunca te contestan nada, tienen un menú de 4 cosas y como decía Fischer, eres como el peor ejemplo del capitalismo en que está la locura, este entramado del tema telefónico, ¿no? Pero cada vez va a haber menos empleo. Entonces, políticamente, si no cambiamos la cultura del trabajo, los estados y los políticos se van a ver presos en una contradicción de tener que ofrecer trabajo y dar trabajo cuando no lo hay. De todos los gobiernos prometen aumentar el trabajo y aumentar el empleo. ¿Y cómo lo va a hacer si cada vez van a haber menos? Pero eso, Pancho, sería contradictorio con la propuesta del libro, ¿no? No, claro, te digo que en el sentido, digamos, de la que política, ¿no? casi Deberíamos... estás repitiendo lo que propone de Keynes al principio, ¿no? De que cada vez vamos a tener más tiempo, al final tenemos menos tiempo, ¿no? Yo creo que la pantomima del trabajo va a seguir, ¿no? Efectivamente, esta idea de la IA reemplazando personas, creo que es lo que propone ahí, posiblemente, digamos, además, si lo podés hacer con la IA, ¿por qué tengo que estar acá haciendo esto? ¿No? Creo que va a seguir mucho eso, justamente por el solo hecho de que no haya pérdida de tiempo, ¿no? Frente al Claro, resto. pero en realidad ya se podrían trabajar menos, ¿no? Que es un Claro. poco la tesis del libro, ¿no? Desde los años 30, desde los años 30 ya se podría haber empezado a trabajar menos, ¿no? Y sin embargo se crea toda esta situación en la que realmente de lo que hablamos, y lo relacionaba muy bien Luis ahora con la película esta que nos mencionaba, es Que no me tortura. acuerdo el nombre. Es tortura, ¿no? O sea, la sensación que deja también en el libro es que ese sufrimiento psicológico está motivado porque esos trabajos, esas acciones, esa modificación de los trabajos se convierten en una tortura, un sufrimiento para los Y en una individuos. necesidad también para los grandes dueños, ¿no? En esto que decía, bueno, en los 60 se alcanzó a ver, cuando apenas empezaba a asomar eso que predijo Keynes, los problemas que traía. Entonces, bueno, también hay una cuestión de una necesidad propia del sistema que no es consciente, pero que efectivamente, digamos, si hay mayor tiempo, si hay las posibilidades de recrearse y demás, podría ser justamente el fin de esta organización como está, ¿no?
Claro, y también es una cuestión moral, ¿no? Sí. O sea, es una cuestión moral, no sé si religiosa, él lo mezcla un poco con la religión y tal, no sé si hasta ese punto, pero sí, también es una cuestión moral, ¿no? De te lo tienes que ganar, ¿no? Te tienes que ganar la Por el vida. sudor de la frente. Exacto. Y por ahí la renta básica sí que rompe ese discurso de una manera, lo dinamita, ¿no? Dice hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se rompe ese pacto que estamos asumiendo todos en general, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que me invita al autor a pensar todo esto y con lo que yo veo es la cuestión de que cuando llegue el momento de que la gente, no el sistema, o dejemos de considerar de que la vida es el trabajo y que si yo soy es algo pues por el trabajo y que el trabajo es el que me da lugar en el mundo y si no trabajo no soy nada o qué puedo aportar y empezar a descubrir de que hay mucho más, hay vida después del trabajo, más allá del trabajo y que no se reduce a esto cuando ya podamos decir, no, mi centro no es el trabajo y yo puedo trabajar 3, 4 horas, serlo productiva o económicamente rentable para mi sostenimiento, pero el resto son otras cosas y lo que demando es ese resto o ese otro tiempo que yo pueda analizar según mis gustos, mis intereses y cosas de ese estilo. Y vuelvo a Marx, ¿no? Y lo que costó ponernos a trabajar, ¿no? Lo que costó, los esfuerzos que costó que la gente se pusiera a trabajar, porque la gente decía, yo no trabajo, yo me voy por ahí, yo me hago un vago maleante, ¿no? Como después sacaron las leyes de vagos y maleantes para meter a esta gente en prisiones, en fábricas y tal, ¿no? Costó muchísimo trabajo ponernos a trabajar, va a costar muchísimo trabajo dejar que nos dejen lo que costó autoesclavizarnos. Claro. Claro. Sí, todo lo que invirtieron para que lograran eso, digamos, de nosotros mismos vendernos como mercancía para el sistema. Mm. Y hoy día con los emprendimientos tecnológicos, conversaba el otro día con un colega odontólogo que me decía, estoy cansadísimo porque si no tengo una cuenta en TikTok no me viene a ver la gente. Entonces, ¿cómo? En serio, decía, aquí tienes que estar siempre... lo escuché, dije, aquí hay un negocio, dije yo asesorar a odontólogos a manejar redes sociales, pero sí, también está esto de transformarse uno en producto prácticamente a tiempo completo en esta casa de vidrio que es las redes sociales. Y también como hay algunos trabajos, los influencers, y hay muchos jóvenes que quieren ser influencer, hay muchos jóvenes que quieren ganar contenido en YouTube, quieren lograr, o sea, ganar dinero, no ganar contenido, ganar dinero, poder vivir a través de generación de contenido. Y es una forma de tiempo completo y de autoexplotación también, brutal. Entonces, vuelvo a un punto que es... temprano, además. Que me quedo dando vueltas, es decir, cómo es por un lado, jóvenes, los ni trabajan ni estudian, que andan como en la búsqueda, yendo siempre al Asia, buscando en el Asia su espiritualidad y cosas en esa búsqueda, ¿no? O alguna otra cosa New Age, pero están los otros que se compran el discurso completo y se transforman en su propia industria, en su propio trabajador, en su propio jefe, 24/7 todo el año y se revientan. Así que creo que es un fenómeno que tiene muchas aristas. Y vuelvo a decir, si a mí me toca asesorar a un político y queremos nosotros promover que la gente trabaje menos, va a ser muy difícil instalar ese discurso. Porque está muy fuerte en la estructura, el hábitus, no sé si está bien usado el término o no, incorporado en nosotros, que el que no trabaja es una persona que no vale la pena, o el que no quiere trabajar mucho es un flojo. Porque si yo me dedico a leer por gusto, no estoy trabajando, estoy perdiendo el tiempo. Y me parece que hay una tarea enorme, ¿no? No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a tener que hacerlo, gente, porque si no nos vamos a reventar de viejo y vamos a trabajar quizás de cuántas horas haciendo puras tonteras que no son necesarias, ¿no? Y las nuevas generaciones, no sé cómo lo van a vivir en 20, 30 años más, la automatización va a ser enorme. Enorme. Bien. Bueno, pues no sé si tenéis alguna reflexión más, así alguna cosilla. ¿Alguna más optimista, por decir?
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este punto y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bueno, chao. Chao, chao.